Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de corazones y capas. Hoy vamos a crear primero nuestra paleta de color y vamos a hacer un pequeño ejercicio que espero les guste, en donde vamos a hacer como una cuadrícula y en cada cuadrito, digamos, vamos a posicionar nuestro corazón, ¿no? Pero antes que nada les quiero platicar de dónde vino esta idea, la paleta que vamos a utilizar para preparar nuestros materiales y ya finalmente pues aplicarlo, ¿no? Bueno, primero la idea vino a mí pensando pues en este mes de San Valentín, corazones, que es nuestro tema, y después dije, bueno, ¿qué más es alusivo pues como a este tema? Pensé en los regalos, ¿no? ¿Qué vas a regalar en San Valentín? Pues lo típico que chocolates, dulces, galletas, quizá algún oso de peluche. Y bueno, en todo esto, la idea que pensé fueron como en galletitas o chocolates en forma de corazón. Por eso, pues eso, con eso se me vino pues esta idea de como si fueran esta cajita de chocolates o de dulces o galletas de corazones, ¿no? Y la paleta, pues también buscando temas de San Valentín, pues creo que es muy típico los colores de rosas, morados, pero también creo que son colores también como pastelitos, como más suaves. Y entonces buscando esta misma idea, encontré estos corazoncitos que me encantaron y entonces, pues de aquí me gustó mucho, pues aquí tal cual, los corazones y los colores, ¿no? Entonces, si se fijan, son colores pastel. Y si se fijan, los corazones tienen ahí letreritos, pero también le podríamos poner como detallitos a cada uno de nuestros corazones y ya pues podrían terminarlo como cada quien guste. Entonces, bueno, de aquí vino la paleta de color. Entonces, repito, si se fijan, son colores pastel, ¿no? Que esos es los que vamos a hacer previamente, preparar la paleta y ya después lo vamos a aplicar. Entonces, bueno, aquí mi paleta esta de muchos acuarelitas tiene colores pastel. Entonces, estos son los que voy a usar, pero si no tienen, pues los vamos a preparar por si, porque lo más común es que si no tienen así como una gran variedad de colores, no vienen los pasteles, porque por lo general son colores que se utilizan como para muy específicos, ¿no? Entonces, bueno, primero les platico los materiales para acomodarnos un poquito y luego, como hice la paleta, y luego ya nos ponemos a pintar. Entonces, para esta clase, claro, nuestro sketchbook o hojita de papel. También voy a utilizar otras hojitas separado para hacer nuestras pruebas de color. Aquí tengo un pedacito de reuso, ¿no? Con el que vamos a probar los colores. Aquí yo ya probé la paleta y al final les digo cuáles seleccioné. También tengo una hoja de reuso normal de impresión, Bond, para hacer nuestra plantilla de corazoncito, que lo dejé por aquí. Aquí está. Este es el que vamos a utilizar. Y lápiz, regla o escuadra, tijeras, y los pinceles que voy a utilizar en esta ocasión es el más grande que tengan, no importa si es plano, redondo o la forma que sea, porque vamos a pintar primero nuestro fondo, y uno más delgadito pues para hacer el detalle de los corazoncitos. También necesitamos cinta, si quieren como enmarcar pues el cuaderno para que les quede así como el margencito, si no se pueden pintar toda su hoja o bien hacer un cuadrito más pequeño y también les va a ayudar con eso la cinta o así puede ser que lo dibujen nada más y simplemente se vayan por la línea. Y que más, claro, nuestra agua, trapito, godete para mezclar nuestros colores y o también pueden utilizar su libretita de ejercicios. Por ejemplo, aquí esta es otra paleta que utilicé para otra cosa. Entonces aquí voy haciendo mis anotaciones para los colores que me gustan, pues tenerlos para poderlos replicar, ¿no? En este caso, como les repito, ya los tengo aquí, pues no hice como todo este estudio, pero sí que les voy a enseñar cómo ustedes pueden hacer sus colores pastel para lo cual vamos a utilizar, claro, nuestras acuarelas y un color que casi nunca utilizamos, que es el blanco. Si tienen, si com- Casi todos los sets tienen el blanco y casi nunca se utiliza.
Si no tienen acuarela blanca, puede ser wash o acrílico blanco. Lo diluyen muy bien y ese lo utilizamos para mezclarlo con nuestros colores. Entonces, les enseño los que voy a utilizar yo y voy a replicar un par, solo para que vean cómo le pudieran hacer ustedes. Yo voy a utilizar todos los colores que tengo, o bueno, la mayoría. em, y, pero ustedes pudieran hacer, no sé, uno para el fondo y unos dos, tres para, para variar nuestros corazoncitos. Yo no voy a hacer como un patrón de colores, simplemente voy a utilizar como todos los colores de manera aleatoria y el fondo. Em, Fíjense que en el fondo, en un principio pensé que iba a utilizar como este verdecito o este azulito, pero hice varias pruebas, ¿no? De los colores que tenía, poniéndolo de fondo y luego poniendo encima los colores que los otros colores. Pero finalmente me gustó este rosita porque siento que resaltan más los colores de encima, independientemente del que sea. Acá siento que solo algunos resaltan. Entonces, por eso me voy a quedar con mi fondo rosita o como color salmón, y ya los demás encima. Este, ¿Y qué más? Y bueno, como nuestro tema también es capas, justamente vamos a utilizar un par de capas para este ejercicio, muy sencillas, pero ahora las vamos a encimar. Casi siempre nosotros mezclamos nuestros colores previamente, pero en este caso se van a mezclar de cierta forma con esto que se le llama, que son las capas, que también se le conoce como veladuras. Al momento de nosotros poner un color abajo o una primer capa, luego le encimamos otro color, ese nuevo color va a ser, lo vamos a ver pues como la suma de las dos capas. Fíjense, aquí tengo mis colores como claritos pues sobre el papel, fíjense el amarillo sobre todo. Y vean qué diferente se ve el amarillo sobre el rosa, sobre el verdecito y sobre el azulito, pues, y sobre el verdecito, ¿no? Entonces, como les decía, siento que aquí resaltan más y me gustó eso, y entonces por eso voy a utilizar este fondo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues finalmente, les repito, pues se mezclan los colores, ¿no? Para ambas capas vamos a utilizar un valor muy suave, con mucha luminosidad, es decir, con mucha agua. Si no quieren, si no tienen blanco o no quieren hacer los colores pasteles, pues sería utilizar los colores pues normales, los que seleccionen, con mucha agua, con mucha transparencia, ¿no? Entonces, repito, ambos capas, tanto mi fondo como mis color de encima, van a estar de cierta forma un poco diluidos, sobre todo la del fondo, ¿no? La del fondo solo quiero que en vez de que mi papel se vea blanco, pues se vea con un rosita muy claro. De hecho, fíjense ya la cámara a lo lejos, pues ya casi ni se ve el rosita, ¿no? Que sería como este, entonces sería como un valor medio, no muy concentrado para que justamente las capas que le quieran poner encima se vean. Incluso si a cada corazoncito le quieren poner doble capa, pues con mayor razón sería irlas poniendo cada vez más oscuras, ¿no? Primero más claras y luego más oscuras, como siempre lo trabajamos en la acuarela. Entonces, bueno, voy a empezar rápidamente también a hacer, pues mi corazón, ¿no? Mi corazón de fondo, y luego les enseño mis mezclas de color y luego les enseño cómo hice mi grid. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a acomodar por acá. Em, para el corazón, muy sencillo, ya lo hemos hecho por ahí. Doblan su hoja a la mitad, dibujan con su lapicito la forma del corazón, ¿no? Y la recortamos, ¿ok? De manera que, digamos que esta ya la recorté, así para hacerlo un poquito rápido. Digamos que ya lo recorté y a la hora de desdoblarlo, pues tenemos nuestro corazoncito. ¿De qué tamaño? Pues más o menos mide, si ustedes siguen como sobre su sketchbook, si lo hacen sobre su sketchbook, y dividen la cuadrícula prácticamente en toda su hoja. Miren, el corazón quedaría algo así en cada cuadrito. Aquí se alcanza a ver. Entonces, por eso la medida es de como más o menos 3 centímetros de lo más alto al piquito, ¿no? Desde acá hasta el piquito. Más o menos, ¿no? Nada más es para darles una referencia. Pudieran hacer varios tamaños, pudieran hacerlos más pequeños y hacer más corazones en más intermedios, pero yo lo que voy a hacer es ponerlo en medio de cada corazón.
¿En medio de qué? En medio de la cuadrícula. Miren cómo la hice. Por acá. Primero hice un margen de eh, alrededor muy delgadito. Ese sí lo hice como quien dice, como a mano, pues. Entonces, em, primero con el lápiz, por acá lo tengo, hice un margencito así pequeño como de medio centímetro. Igual también lo pueden medir con la regla, ¿no? Aquí en medio y aquí y por acá. Después, en el espacio que me quedó, dividí mi hoja en cuatro partes iguales. En este caso, la hice cada 5 centímetros, ¿no? Entonces aquí puse 5, 10, 15, 20. Y por acá también marqué 5, 10, 15, 20. ¿Ok? Entonces con esto hice mi cuadrícula. Por eso hoy sí necesitamos como la regla. También la pueden hacer a mano, definitivamente. Entonces aquí la voy a marcar un poquito más. Nada más para que, bueno, mejor acerco la cámara. Porque ahorita que le pongamos encima nuestra primer capa, quizá la vamos a querer un poquito borrar, ¿no? ¿Ok? Y luego así, aquí, acá y acá. De manera que me van a quedar 16 cuadritos, 4 por 4. ¿Ok? Ahorita lo acerco a la cámara y ahí se ve. A su vez, si se fijan, dividí cada renglón a la mitad, ¿no? Aquí voy a hacerlo el último, ya hice este y este. Bueno, de hecho aquí ya casi se borró. Aprovecho para remarcarlo un poquito. Este sí lo hice al tanteo, también lo pueden medir perfectamente y hacer la división. ¿Ok? Esto me va a servir solo para centrar mi corazoncito. De hecho, en medio del corazón le puse una crucecita, ¿ok? Para en esa línea, en esta segunda línea que hice en medio, pues medio centrar mi corazón. Aquí, pues la verdad es que al tanteo. Voy a agarrar una lapicera que tengo por acá, un lápiz más finito, para que el trazo quede más claro. Entonces, más bien aquí encontré mis sacapuntas, para que mi lápiz quede más finito y mi línea quede más fácil, ¿no? Entonces realmente la cuadrícula esta ya nomás me va a servir para ir centrando mi corazón. Por eso la de en medio, tengo por acá también borrador. La de en medio la quiero muy bajita para que sea fácil borrarla, ¿no? Igual si no, a mí me gusta mucho esto de medir y crear esta preparación eh, de los cuadritos, etcétera. Pero igual si no, pues lo puedes hacer completamente al tanteo, ir poniendo tus corazones en donde quieras pintarlos, ¿no? También antes de dibujarlos, perdón, pudieras poner tus corazones en la cruz inicial que hicimos, ¿no? Aquí, acá, acá, acá. Te quedarían 9 corazoncitos y pudieras hacer un margen como más grueso, lo pudieras poner en medio. Ahora sí que en base a tu cuadrícula tú podrías poner los corazoncitos en donde gustes. A mí, la verdad, probé varias ubicaciones o pensé en varias ubicaciones, pero me terminó gustando de todos modos, de cualquier forma, mis corazones, en medio de cada cuadrito, ¿no? Entonces, bueno, ahí em, con calma voy a ir trazándolos. Ok, ahí hay uno y así con cada uno intentando que me queden, en este caso sí parejitos. Ahora sí quiero como seguir la forma del corazón y la cuadrícula tal cual. Pero repito, igual pudieras tú hacer la cuadrícula a mano, incluso ni siquiera hacer la cuadrícula, ¿no? Dibujarlos directamente o incluso no hacer el patrón, ¿no? O el molde, pues, sino que, hacer tú los corazones a mano alzada, ¿no? Igual sí la cuadrícula, pero los corazones a mano alzada. Pues ahora sí que más bien lo que te nazca hoy. Recuerda que no tienen que estar perfectos, no es la idea, no hay correctos e incorrectos.
También los colores puedes utilizar la paleta que quieras, la paleta de color que quieras. Yo hoy también pensé aprovechar pues para explicarles pues otra forma de hacer pues sí, otra paleta, ¿no? O en este caso los colores pastel, que muchos artistas prácticamente su paleta como colores más vintage, entonces le ponen así como colores mentas, ¿cómo se llama? Palo de rosa creo que se llama. Estos colorcitos necesitan del blanco, aunque en lo general no se utiliza el color blanco. Ay, no sé por qué salieron globitos. Pero miren, está también feliz el Zoom trabajando con nosotros. Este, em, ya les decía, ¿verdad? El color blanco, que no se utiliza como tal, o sea, no es para aclarar, ¿verdad? Ya sabemos que el blanco en nuestro acuarela es el papel, pero en este caso lo que hace es como opacar de cierta forma un poco los colores y en este caso, pues tal cual los hace, este, em, los hace pues estos colores pastel, ¿no? Ahorita vamos a hacer, les decía, un par, porque lo más seguro es que si no tienen una paleta muy amplia, no vengan, ¿no? Em, y bueno, ojalá también aprovechen o disfruten este tiempo de preparación, ¿no? Desde medir, en este caso los corazones, pero igual, aquí perfectamente puedes adelantar el video hasta que veas que ya terminé mis corazones, para tampoco, depende pues el tiempo que tengas, ¿no? Igual aquí lo dejo en tiempo real, pues porque en lo que preparas también tú el resto de tus materiales y esto, pues podemos ir aquí acompañándonos virtualmente. Este, también si, como en pues cualquier ejercicio, siempre los pueden hacer por partes, ¿no? O sea, un día puedes literal preparar solo el material, otro día puedes hacer tu cuadrícula y tus corazones, depende de los tiempos, ¿verdad? O en momentos del día, pero así como pausados, que vayas encontrando como esos huequitos, ¿verdad? Y o pues darte este espacio así como de corrido y aquí pintándolo en tiempo real, ¿no? Aquí me queda un poco chueco, entonces por ahí. Cuida que esté también un poquito bajito, no tanto porque como le vamos a poner la primera capa encima, pues sí se va a perder un poco con el fondo. La que sí voy a borrar es mi cuadrícula del fondo, aunque la hice muy bajita, pero porque ya el lápiz, como quizá ya sepas, no se borra tan fácil. Ay, aquí me fui choca. No se borra tan fácil una vez que ya le pusimos la acuarela encima. Entonces, por eso lo vamos a poner como muy clarito, ¿ok? Al, tanto el corazón como la cuadrícula. Y digo, la cuadrícula, les repito, la voy a borrar. Primero también vamos a em, encintar alrededor del cuadro grande. Recuerda que también puedes hacer esto en un cuadro más pequeño, ¿no? Incluso viéndolo así, pudieras hacer solo este cuadro de en medio, ¿no? Una capa, dos capas para el fondo y tres capas los corazones. Am, y al final les decía, a cada corazón le puedes poner algún letrerito, algún detalle con los plumones, con plumón negro o blanco o dorado o algún otro color que tengas por ahí. ¿Ok? Y ya casi terminamos nuestra filita de corazones. Aquí le hicimos con corazones, es nuestro tema, mes de febrero, etcétera. Pero se me ocurre que también pueden ser estrellitas. Ya ahorita ya me las imaginé. Es más, quiero cambiar estrellas. No, no es cierto. Pero sí, creo que también quedaría lindo.
o cualquier otra figurita que, que quieras ahí, ¿no? Repetir. Pero creo que estrellitas también se verían lindas. Haces tu plantilla y ya queda ahí la forma muy, muy linda. Igual también me lo imagino en colores pastel, no sé. Aquí le voy a borrar tantito, tantito con mi borradorcito. Y por acá, este, voy a hacer, voy a hacer más corazones, más corazones, más corazones. Últimos dos corazones. Último y terminamos. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser poner la cinta alrededor. Puede ser washi tape. En este caso voy a utilizar la cinta masking azul. Y primero la voy a poner para que me sirva de margen, aunque pueda ser que luego se quede ahí el lápiz. La verdad es que no me molesta a mí cuando se ve el lápiz. Pero si quieres asegurarte que no se ve el lápiz, pues igual bórralo. Y nada más te quedas como con ciertas, haz de cuenta, sí, así, con ciertas guías para poner tu cinta, ¿no? Y ya. Entonces aquí lo voy a poner solo en la orillita. Depende cómo hicieron su cuadrito. Y listo. Estamos listos para empezar. Ah, bueno, para preparar primero nuestros colores. Aquí, perdón, lo voy a mover tantito para verla mejor. Aquí creo que en medio no me quedó tan parejita. Acá necesitamos en medio, aquí en medio, siento que se me va un poco más gruesa y aquí al final más delgada. Y finalmente a los lados. Ok, tómate tu tiempo. Les digo, puedes hacer un día de trabajo, un ratito, pues, prepararlo todo, o incluso menos, ¿no? Primero como el molde y ¿cómo se llama? La cuadrícula y luego ya tus corazones. Y así ya cuando tengas tiempito, vas pintando lo demás. Sobre todo, puedes preparar también solo el fondo, pensando que solo tengas poquito tiempo, y luego ya los demás colores. Aquí voy a pegar aquí este lado, el otro no, para que no se me vaya a levantar. Muy bien, ahí está. Ok, ahora voy a hacer un poquito a un lado mi cuaderno para preparar mis colores pastel y mis mezclas de eh, todos los colores que voy a utilizar. Ok, entonces les digo, yo ya los tengo preparados. De hecho, ya tengo por aquí un azulito, un un verdecito, un azulito, amarillo, este color es como como un rosita rojito que me gustó mucho. Creo que es el que más resalta, entonces a este le voy a poner un poco más de agua para que no resalte tanto del resto, pero me gustó mucho el color. Un verde y este es el rosa del fondo. Es este por aquí, por aquí, por aquí. Entonces este es el que voy a utilizar de fondo. Ese es el que voy a replicar con ustedes y quizá un azulito que es este. Este yo lo hice y este yo lo hice. Estos otros colores que tenía por ahí. Y también tengo por aquí, creo que este, que es como un moradito, que voy a poner por acá. Ok, entonces hay que hacer unos buenos charquitos de cada color que decidan utilizar. Yo voy a utilizar todos, aprovechando pues que ya los tengo preparados, pero igual si no quieres preparar tantos, pues te recomiendo preparar uno para el fondo y otros tres
al menos colores para el resto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahí está. Este color, me gusta el color, pero necesito un poquito más de agua. Les digo, los vamos a hacer un poquito más claritos, más aguaditos, para utilizarlos como capas. Estos en particular, estas pastillas siento que se separan como mucho del agua, entonces hay que batirlos bien. Miren, esta segunda vez, qué diferente va a pintar. Se fijan, pintó un poquito más fuerte que este. Entonces, bueno, ahí lo vamos calculando. ¿Cómo vamos a saber de qué intensidad o qué valor o qué brillo le vamos a poner a nuestro, a cada capa? Pues viéndolo contra el papel, ¿no? Sobre todo la primera si la queremos muy translúcida. Pero bueno, antes que eso, vamos preparando nuestros colores. Entonces, de fondo, pueden utilizar un azulito verde, ¿no? Y yo les decía que voy a utilizar el rosa. Entonces voy a hacerles con ustedes el azul y el rosa para que puedan utilizarlo cualquiera de las dos formas o cualquier otro, ¿no? Podría ser el amarillo incluso, no sé, el que les lata de fondo, ¿no? También, si se acuerdan de la referencia que les puse, buscando más, tenía justamente este juego de algunos tenían fondo verde, algunos tenían fondo rosa, entonces también por eso se me ocurrió, pues, probar. Repito, yo tenía idea de empezar con estos, pero me gustó mucho cómo resalta con estos otros. Entonces, voy a hacer, perdón, el rosita. Por ejemplo, pudiera pensar que se parece a este, pero como en color pastel. Entonces voy a hacer ese rojo, o el rojo que tengan, un rojo más tirando al naranja. Eso es lo que van a necesitar. Lo voy a hacer aquí en este último para enseñarles. Siempre necesitamos agüita, pero en este caso, además de agua, digamos, lo vamos a diluir con blanco. ¿Ok? Entonces, si, acuérdense, repito, si no tienen blanco de acuarela, puede ser wash o acrílico, nada más dilúyanlo. Háganlo como muy aguadito para así utilizarlo. Mi blanco es este. Aquí hay otros, pero tienen brillitos y ahorita no le quiero meter brillitos, que también pudieran hacerlo, ¿no? Pudieran hacerlo para cada corazoncito quizá o uno de los colores. Pero bueno, entonces aquí lo mezclo. Si se fijan, incluso en cuanto lo mezclan se va a cambiar el color. Eh, y aquí está el rosa, ¿no? Si yo lo comparo contra el rosa original, depende cuánto pintura tengan y cuánto acrílico, perdón, cuánto blanco. Si se fijan, este está como más color mamey y este está como más, pues más tirándole al rosa rojo, por así llamarle. Entonces lo que voy a hacer con esta mezcla es ponerle, bueno, para empezar pudiera ponerle más blanquito, pero si se fijan, o sea, sí se hace como más claro, por así llamarle, pero el tono no me cambia, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Quiero más el del medio, entonces le voy a meter un naranjita, porque la naranja es un color más cálido, entonces está entre rojo y naranja, y vean que se parece mucho más. ¿Ok? Este está más concentrado, de hecho se nota más concentrado, pues sería cuestión de ponerle no más agua porque no quiero más traslúcido. Quizá en este caso necesito ponerle un poco más de blanco. Ahora no, vamos, el chiste es que quede color pastel, ¿no? Entonces, con que le den al pastel que les guste es suficiente. ¿Ok? Y ahí está mi color. Ahora me quedó como un rosita carnita, pero ya se parece más a este, ¿se fijan? Entonces, si le echo un poquito más de agua, ahí está. Este y este ya se parecen un montón. Entonces, jugando con el valor, con la cantidad de agua y con la cantidad de blanco, y en este caso el color, el tono, ¿verdad? Entonces, en resumen, le puse rojo, que fue este rojo, un rojo naranjoso, un poquito de naranja, que creo que fue alguno de estos dos, que se parecen mucho, muy poquito, y blanco. Canta blanco, pues como tanto pastel lo quieran, ¿no? Si le ponen solo muy poquito, les va a cambiar el tono, los va a hacer un poco más opaco, pero no se hace tan pastel, lo cual no está mal. Busquen colores que les gusten, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí ya tengo tres arquitos, este lo probé previamente, este yo también lo hice. Miren, ahí está también.
Entonces voy a mezclar los tres para mi fondo y así me aseguro que no se me acabe. También el azul está muy fácil, sobre todo si tienen, por ejemplo, en acuarela, digamos, normal, un color turquesa. Con este turquesa y blanco, hice este azulito que quedó lindo. Vamos para enseñárselos. Pero también pudieran, si no tienen turquesa, pues literal le ponemos azul, le ponemos, por ejemplo, este azul, ¿no? Le ponemos un poquitín de verde, igual si tienen un verde más tirándole la esmeralda o el que tengan, ¿no? Si no lo tienen tan esmeralda, van a necesitar más ¿cuál iba a usar? Más, ¿cómo se llama? Más blanco, ¿no? Pero bueno, aquí más o menos creo que el color ya se parece, ¿ok? Y lo más le pongo más blanco. Ese ya tenía blanco porque ya lo había preparado, pero aquí nada más para mostrarles. Pues fíjense cómo en la paleta incluso ya se ve muy parecido este que este. Este yo lo hice, este ya estaba hecho. Entonces muy fácil también los pasteles, la verdad. Ven qué bonito, azul también. Si lo quieren más verdoso, pues échenle más pues literal más verde. Lo más seguro es que sí tengan un verde, ¿no? Si no tienen verde, bueno, habría que hacerlo, etcétera. Pero bueno, ya creo que un verde sí tendrán por ahí. Un verdes, turquesas, y entonces la verdad es que van a tener una variedad muy grande, estoy segura de opciones, ¿no? Entonces, igual pueden tomar cualquier color que tengan y directamente ponerle acrílico blanco, perdón, o pintura blanca, la que tengan, o wash, acrílico pintura, o acuarela, perdón, y ya con eso. Entonces, bueno, ya tengo aquí mis colores. Voy a empezar con mi fondo y espero que disfruten también este punto de mezclar, de la química del color, ¿verdad? Voy a hacerme aquí espacio de lo que no necesitamos ahorita en materiales. Voy a borrar entonces, ahorita que vi el borrador, qué bueno. Voy a borrar entonces el, em, perdón, voy a poner aquí una hoja de reuso nada más para no manchar y poder poner aquí mi paleta. Acá también voy a pasar, para no manchar. Intentar no manchar, ¿verdad? Intentar. No lo hagan así. Ya ustedes acomódense. Quizás su paleta acá al frente, o sea que me estorba la compu, para que no lo vayan a manchar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí voy a dejar mi paleta de color, nada más de referencia. Entonces voy a utilizar estos de aquí. También prueben qué tan concentrada está su acuarela antes de utilizarla, ¿no? Ahorita que empiece, verán cómo utilicé la mía. Me gusta mucho cómo se ve la cuadrícula, pero como no voy a pintar por cuadritos, que también podrían, ahorita se me ocurrió, podrían pintar un cuadrito de un color, otro de otro, como ajedrez, ¿no? Uno y uno. Creo que también quedaría lindo. Pero si lo hago así, voy a tardar un montón y creo que va a quedar demasiado largo el video, que de por sí ya ven que a veces me emociono. Pues bueno, estoy borrando las líneas en medio y estoy borrando las del medio del corazón y la cuadrícula. Recuerden que no hay prisa, no es el objetivo ya terminarlo, sino que disfruten como el proceso, ¿no? Que aquí les digo, se me ocurrió que podía hacer cada cuadrito y creo que también quedaría muy lindo, quedaría muy lindo. Ahí está. Este es un borrador común de estos blancos. Suelta mucha basurita, por así llamarle, pero borra muy bien. Perfecto. Entonces, ahí ya está mi fondo listo, muy muy parejito o lo más parejito que, que seguí.
Y voy a empezar con el fondo, ¿sale? Su agua va a quedar ahora como lechosa, pues porque estamos utilizando un montón de blanco. Todos los colores pasteles tienen en la mezcla, pues el blanco. Entonces voy a utilizar el rosita del fondo, ¿verdad? Este es el rosa que tengo y estos son los rosas que hice. Entonces voy a mezclar los rosas que hice, esperando que me alcance. Háganse un buen charquito, porque si no, no queremos que se nos acabe a la mitad del camino, que ya lo estoy viendo pequeño, de hecho. Entonces, más porque como la brocha está grande, pues va a absorber un montón. Digo, está bien porque va a alcanzar bastantes pasadas, ¿no? Igual ustedes pueden, si pueden y alcanzan todavía a ver, borren un poquito más los corazones, poquito, porque todavía le van a poner una capa encima de pintura y se van a hacer más claritos, pero igual para, para que les, para que no se, que lo alcanzan a ver, pero que puedan esconder fácilmente el lápiz. Entonces aquí le voy a poner más rosa, que es este rosa que tengo aquí, más pigmento, para que mi charquito que lo pueda crecer un poco más. Voy a echar agua y voy a probar qué tan concentrado está, a ver si no me quedó muy bajito. No, creo que quedó lindo. Igual a ver ahorita contra el papel que voy a utilizar. Acá tengo mi servilleta. Voy a sacar para no manchar. Pues ahí vamos. No se la piensen mucho, solo vean que esté diluido. Si a la hora de empezar no ven que está muy claro, échenle más agüita sobre esta misma. Aquí creo que queda bastante bien porque lo veo transparentoso, ¿no? Entonces aquí el chiste es que no se les seque su charquito, ¿no? Que sigan bajando para intentar que nos quede parejito. Por ejemplo, aquí ya se va acabando. Ay, sí se me va a acabar, oigan. Vean que sí parecía mucho, pero no fue tanto. Entonces, rapidísimamente voy a humedecer esto y me voy a hacer más color rapidísimo. Entonces, hagan un charcote, sobre todo si lo van a preparar ustedes, su color. Este, pues háganse un charcote para que no les pase esto. Yo ahorita puedo prepararlo rápidamente porque estoy agarrándolo directamente de la pastilla, ¿no? Pero acá y rápido, rápido para que no se me seque, intentando que quede la misma transparencia. Casi la libré, le estoy tallando un poquito para que no se note la marca. Entre más, ay, se me olvidó, ¿saben qué? Tensen su papel porque se va a empezar a doblar porque como tenemos bastante agua, tensen el papel y, ¿qué les iba a decir? Eh, y para que les quede parejito, cuiden que haya siempre un charquito, ¿no? Si ya sienten que se va secando, mejor agarren más pigmento. Em, ok, ahí va. Me está gustando mucho la transparencia del color, pero otra vez ya se me acabó. Entonces, si tienen un godete parecido a este, háganlo hasta arriba o incluso háganse dos charquitos. Moraleja del trabajo de aquí. ¿Ok? También utilicen el pincel más grande que tengan. Si no es plano, no importa, pero el chiste es que de forma más rápida puedan cubrir más, más ¿cómo decirlo? Más área, ¿no? Entonces aquí le estoy pasando las veces que veo, me quedó más diluido, esta última capa. Entonces le estoy pasando más veces, intentando que me quede parejito. Ya quedó. Creo que definitivamente los corazones pudieron haber estado más claritos, entonces bórrenlos un poco más, pero bueno, ahí para la cámara creo que funcionan bien y nada. Entonces va a ser una capa realmente, como les repito, como si nuestra hoja fuera de otro color, no, nada concentrado, o sea, por ejemplo, estos son los colores más concentrados, directos, ¿no? No lo pintar, aunque ese es otro rosa, ¿no? Pero supongamos no lo pinten directamente, porque pues no, la capa o capas que le quieran poner encima, pues se van a perder, ¿no? Entonces sí queremos un color muy transparentoso. Todavía, este me gusta que quede como un fondo muy sutil, pero todavía podría aguantar un poquito más concentrado si así lo quieren, pero poquito.
¿sale? No, no, no mucho para no, pues, no perder este, el, el, la capacidad de ponerle capas. Pero ya con esto van a ver que se van a modificar los colores que le pongamos encima, ¿no? Entonces, igual si les queda muy transparente y no les gusta, pueden esperar a que seque y pasarle, hacer lo mismo otra vez, ¿no? O que si no les gustó, o por ejemplo que se les acaba como a mí, como que queda con otro color, pues de todos modos se van a ver las capas, pero pudieran emparejarlo un poquito con el nuevo color encima, ¿no? Em, Cuiden que no se les hagan charcos también. No es charco, pero aquí está un poco más húmedo. Voy a doblar esto aquí. Espero que luego no se me super pegue a mi cuaderno para que no se me levante mucho. Y si no, ténsenlo con una pincita. Capaz que para arriba mejor si voy a usar una pincita. Tengo por acá. Ujú. Bueno, igual ahorita que empiece a pintar, capaz que lo cambio, pero ahí está. Ok, entonces necesitamos esperar a que seque completamente o utilizar una secadora si no tienen, si ya quieren que avanzar. En lo que se seca, pueden probar, voy a echar airecito, pueden ir mezclando sus colores, ¿no? Este me quedó muy clarito, lo bueno que me quedó parejito. Creo que entre el estrés de que se me acabó y prepararlo así un poco al aire, me quedó un poco más diluido, quizá de lo que me hubiera gustado. Va a quedar como aquí en medio, pero no pasa nada. Repito, eso se soluciona fácil poniéndole otra capa, pero aquí ya no va a ser otra, para no entretener. Este lado ya está seco, este todavía no. Ay, aquí le puse la mano sin querer y se me marcó un poquito el corazón ese, pero bueno, no pasa nada. Todavía en este punto, bueno, cuando se seque súper bien, pueden intentar borrar el lápiz un poco, ¿ok? Pero que esté súper, 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 súper bien seco. Yo sí lo voy a dejar, no pasa de que se vea, porque sí voy a utilizar mis colores muy claritos, la verdad. Entonces sí quiero que se transparente, ¿no? La acuarela nunca, o sea, siempre está viva, es decir, si ya está seco y le echamos agua, se puede levantar. Entonces, cuando le pongamos nuestro nuevo corazón, pues se podría levantar. Solo es cuestión de no pasarle muchas veces, sino como que tallarle y sin problema va a respetar las capas. Ok, creo que ya casi. Quizá lo de abajo esté menos seco. Estos ya están más secos. Sí, entonces voy a empezar con los de la orilla, no por el orden. Estos también. Unos minutitos más, en lo que terminan de preparar sus colores. Ajá. De hecho, aquí me va a faltar azul, yo creo. Azul, este que tengo aquí. Entonces voy a aprovechar para hacer más mezclitas de azul. Este es el azul que yo hice, lo voy a mezclar acá. Y este es el azul que ya venía. Ok, entonces voy a cambiar a mi pincel más delgadito y voy a probar la intensidad de de mi acuarela. Voy a echarle un poquito más de agua a este y lo voy a probar previamente antes de, de pintarlo, ¿ok? Para ya pintarlos directamente. Entonces aquí lo que voy a hacer va a ser pintar un poquito más cada color. Perdón, voy a probar cada color, no pintar cada color. Ahí está, ven, este fue el primero que hice, este más clarito. Quizá la cámara no se vea mucho, pero este está un poquito más transparente y con este es el que me va a quedar. Entonces prueben antes de pintar este, el valor, la intensidad, la claridad de sus colores, ¿no? Entonces, pues aquí de nuevo con calma y
am, disfrutando ahora sí que cada corazoncito. Vamos pintando cada uno con mucha calma, con la pura orillita de nuestro pincel para no irnos a pasar. Aquí sí no vayan a hacerlo con el gruesote que hicimos al principio porque pues les va a costar más trabajo, ¿verdad? A menos que quieran unos corazones más abstractos. Y luego ya los pueden delinear, no sé, ahora sí que a partir de que ya está pintada nuestra segunda capa o nuestra siguiente capa, em, pues ya la decoración puede ser como gusten, ¿no? Voy a limpiar aquí y voy a absorber en una de las esquinas como para darle brillito, ¿sale? También le pueden absorber a todo el medio para hacer como más, como más el contorno, ¿no? Pero creo que con el brillito queda bien. Ok, entonces voy a ir pintando de cada color. Creo que ya está seco, si no, pues no se va a correr. Espero que no, pero tampoco ya no me quiero tardar mucho. Pues aquí mojé bien mi pincel, casi ya no tengo amarillo, de hecho creo que me quedé con muy poco amarillo, creo que es este, y un poco más de agua, más. Como aquí ya voy a utilizar todos del mismo, intentar del mismo tono, pues más agua. Si se fijan, estoy echando como bueno, lo que me alcanza en mi pincel de agua, pero también siempre pueden usar un gotero para ir echando más, diluir más su corazoncito, ¿no? Acuérdense de acomodarse. Aquí creo que me quedó un poquito más clarito de lo que quería. Entonces voy a agarrar mi color muy directo. Aquí pueden pintarlo así pues, con la técnica que les lata, ¿no? Yo aquí estoy pintándolo directamente, parejito, porque luego le quiero poner como, digamos, una última capa con el pulmón así, ¿no? Quizá lo que voy a hacer es de repente en algunas partes ponerle más, un poquito más intenso, así como me vieron ahorita. Ya, ok. Ahí voy a delinearlo un poquito mejor y me gustó la idea de absorber las orillitas para que quede un poquito más claro, como un brillito. Aquí también otra opción es que, por ejemplo, hagan un corazón más pequeño y pudieran hacer un corazón interno de cada, así que de cada corazón. Vamos al siguiente. Este rojito está muy concentrado. Se notó desde el principio cuando los probé. Es este. O sea, como que el pigmento de por sí es muy concentrado. Entonces voy a probar. Vean, con poquitita todo lo. Entonces, con poquitita que le eché, todo lo que pinta. Esta definitivamente va a necesitar mucha más agua. Ahí está. A ver si no es demasiado ahora. No, yo creo que va a quedar bien. Entonces, quizá lo quiero acá. Uy, quedó muy bonito. Y bueno, espero que les sea tan relajante como yo estoy en este momento. Eh, pues porque ya tenemos nuestros colores, ya tenemos nuestro trazo, literal nada más estamos rellenando. Fíjense cómo está de transparente mi, mi acuarela, ¿no? No lo quiero saturar porque quiero que se vea la transparencia de el fondo. Me gustó así. O sea, quedó un poquito más cargado este lado de la acuarela. Este color me encantó. Voy a pintar otra vez, de una vez otro corazón de este color, porque me inspiró. Casi que quiero pintarlos todos de este color. Me encantó. Este es otro rosa. Este es un rosa más rojizo. No es el rosa del fondo. Otra vez globitos, no sé qué hice.
Estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Entre que veo la cámara para que intentar que todo se vea bien y entre que estoy viendo acá mi acuarela y entre que estoy intentando platicar con ustedes. Pero sí, está muy relajante esto. Entonces, me gustó la idea de ponerle como este lado más cargadito. A ver cómo seca. Oh, me encantó este. El pigmento en sí está como más lindo. Se siente muy diferente de pintar los otros. ¿Qué otro color? Vamos, moradito. Igual yo creo que este va a estar un poco muy intenso. Ah, no, ya está. Si acaso, repito, cuando empiezan a pintar se les hace muy intenso, este, pues simplemente le echan más agüita ya sobre su hoja, ¿no? Fíjense que yo no soy muy de colores pastel, pero este ejercicio me está encantando. Y estos colores, pues, siento, no sé, quizás los mismos colores los siento relajantes. Todavía no se seca del los lobitos, pues, ¿qué hago? No sé, no los puedo replicar. Siento que, ay, perdón, se me fue la idea. Ah, mi corazón este está todavía húmedo, entonces, volteé en la hoja, con mucho cuidado de no irlo a ensuciar. Este me quedó como un poquito parejo, entonces le voy a limpiar así, como absorber así. Y de repente este lado lo voy a poner un poquito más, así como para darle otra forma. ¿Ok? Aquí la orillita me quedó un poquito chueca, entonces con mi pincel muy limpio le voy a difuminar. Y luego a veces le meto el dedo para limpiar, aunque luego me pasa que mancho más. Ahí está. Ya nomás voy a terminar de delinear. Si se mancha, si se nos pasa, no pasa nada. Acuérdense que es un ejercicio y por eso trabajamos en nuestro sketchbook. Son solo excusas de practicar, pintar, relajarnos un rato. Muy bien. Y creo que falta el verde. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, sí, porque repetí este. Muy bien. Verde. Entonces ahora lo voy a probar. Creo que está bien. Un poquitito más de agua. Acá, si acaso esta segunda capa otra vez les queda muy clarita y se dan cuenta, acuérdense que siempre la acuarela baja, ¿no? Y se dan cuenta después, pues no pasa nada. Le dan otra, pintan encima. Pero definitivamente mi color favorito es este. ¿Ok? Entonces ahí los voy a delinear con calmita. Recuerden su pincel bien húmedo, con mucha agüita, para que puedan seguirlo manejando y no se les marque. Si las pinceladas se están marcando, puede ser que nos falta agua o que es demasiado pigmento, que en este caso espero que no sea, porque estamos haciendo todas nuestras acuarelas súper aguada en el sentido de mucha agua, pero si fuese el caso, em, hay que, hay que revisar por qué no, que lo más seguro es que le falte agua. O a la hora de las pinceladas se nos está secando mucho, ¿no? Ok, ya pinté uno de cada color, entonces voy a regresar. No, no, ningún orden en específico, solo como para ponerlos parejitos. Quiero que se vean así como salteados, no quiero que se vea como un patrón de ninguno. Entonces voy a poner por acá, perdón, voy a mover un poquito mi cuaderno para acomodarme mejor, lo cual estaba intentando evitar, porque exactamente no se ve para no moverme la cámara, pero
para acomodarme amarillo. Yo creo que lo voy a poner acá. Este queda un poco más diluido, le voy a poner un poquitito más de pigmento. Y ya. Entonces ahí con cuidado. Este quedó más marcado. Y como el amarillo, pues no creo que lo tape mucho, la verdad. Entonces pueden hacer tan sencillo o complejo este ejercicio como gusten. No recuerden que no tienen que terminarlo de una sentada. Perfectamente lo pueden hacer en etapas. Y hasta les repito, pueden hacer un corazón dentro del corazón. Pintarlo con diferentes colores o el mismo color más intenso. Excelente. Fíjense cómo es. Bueno, este todavía está húmedo. Habrá que esperar a que seque, pero siento que va a estar un poquito más oscurito que este. De hecho, este creo que quedó un poquito clarito. Así lo voy a dejar, pero pudiera darle otra capita por ahí. Y luego voy a poner aquí. Ya tengo rosa, ya tengo amarillo, ya tengo azul. Pues otro rojo, porque para intentar que queden así salteados. Ay, este color es muy lindo. De pintarlo, no sé cómo explicarlo, pero la mezclita siento que está más linda. Igual aquí voy a seguir pintando todos los corazones, acompañándolas, pero siéntanse con la completa libertad de pasar a las conclusiones finales, ya que termine de pintar todos mis corazones, ¿no? Pero me gusta hacerlo fíjense cómo, perdón, sigo rellenando mi pincel para que no se me acabe mi acuarelita, mi agüita, porque si con una pincelada intento pintar todo, se va a secar mucho, ¿no? Ahí le voy a dejar más cargado acá, a ver cómo seca. Que acá no se notó mucho, pero sí tiene como alguna variación. Me gustó así como quedó y así creo que voy a seguir con los otros. Entonces algunos se los resté, algunos se los sumé. Entonces así lo vamos pintando. Aquí ya le vi cara de azul por lo salteado. Entonces estoy intentando así como brincarlos para, para para que no, repito, no siga ningún patrón. Esa es otra opción, ¿verdad? Perfectamente pueden seguir un patrón. El orden del arco iris o el orden de, ahí voy, perdón, voy a mover el cuadernito. El orden del arco iris o el orden, cierto orden, y ya con eso. ¿Ok? Azul, ¿verdad? A ver, espero si no, este ya está seco, espero. Para que no se nos manche, porque va muy lindo. Entonces, miren, aquí ya se me está secando. Entonces ya nomás estaría batiendo esta misma agüita y ahí se me va a marcar. Si no, agarro más acuarela. Entonces por eso estoy agarro y agarro acuarela. Preferible que si me sobra lo seco, se lo quito, a que se me marque mi corazón. Entonces aquí ya estamos hablando un poquito de la técnica, pero el chiste es, pues espero que disfruten de todo el rato, ¿no? Entonces aquí le voy a echar más pigmento de este lado, más agüita y ahí lo voy a dejar a que seque. Ok, muy bien, me está gustando mucho cómo va quedando. Aquí ya le vi cara de verde para saltearlo. Mm, Ya saben que la acuarela no se nos seca, entonces pueden perfectamente preparar sus colores y aunque se vayan, simplemente, pues ya saben, reactivarlos con agüita. Ok, voy a quitar este y voy a pintar este verde. También como que vamos aprendiendo rápidamente con la repetición. O sea, ya estos corazones siento que me voy mucho más rápido y mucho más, pues sí, más rápido. Como que ya no me la pienso tanto.
con la pura orillita. Ok, entonces así, luego los vamos a delinear. Los voy a echar por acá. Ahí me gustó la forma, aunque no está exactamente delineada. Aquí no contrasta mucho, no se ve mucho la diferencia, pues porque es azul y verde, pero bueno, por lo menos es un color diferente. Aquí voy a poner amarillo, porque siento que se ve así salteadito. Y ay, de verdad que me está gustando mucho, no solo el resultado, que luego es lo de menos, aunque siempre quedan lindos, creo, más bien el proceso. Estoy muy relajante. Aquí, acuérdense de su charquito y irlo todo el rato, que haya como una gotita que podamos seguir trabajando. ¿Ok? Muy bien. Y por acá, ¿de color le metemos? Verde no, rosa siento que está un poquito pegado, pues quizá azul otra vez, ¿no? Porque este siento que estaría muy pegado, otro rojo siento que ya son muchos, aunque me gustó mucho. Am, pues sí, le voy a meter azul, pero lo voy a hacer un poquito más intenso para, o sea, más cargado de pigmento para que resalte un poquito y se diferencia del verde. ¿Ok? Entonces a ver si no es mucho, pero si es mucho, no, está bien. Quizá un poquito más de agua. Nada más la voy a rellenar y ya con eso. Entonces aquí sí siento que se va a ver más oscuro. Ay, más oscuro que el de acá. Que eso es lo que quiero, ¿no? Que se vean diferentes, que no sigan un patrón, aunque puede perfectamente seguir un patrón. Entonces le voy a echar aquí la agüita que me queda de este lado. Ok, muy bien. Ahora sí voy a poner unos rosa acá. Uno de estos rosas acá, o aquí, o acá, o acá. Em, a ver si pongo uno rosa aquí. Sí, aquí voy a poner este como moradito y acá voy a poner este rosa. Entonces, bueno, moradito, ¿verdad? También lo voy a hacer un poquito más intenso por la misma razón de que se distingan. Ya casi concluyendo el ejercicio o en este caso el tema de capas. Fíjense qué padre, este, cambian los colores justamente por el uso de las capas, ¿no? Repito, pudieran ponerle otra tercer capa fácilmente en cada corazón, trazar otro corazón y dibujarlo, ¿no? Sería otra capa, puede ser del mismo color, pueden ser diferentes, pero los colores sí que cambian al momento de haberle puesto abajo otra capita, ¿no? Ya aquí a la cámara no se ve que era blanco, pero igual cuando le quitemos de la cinta, pues vamos a ver un poquito la diferencia. Creo que la primera capa definitivamente, como les decía, pudo haber sido un poquito más oscura, pero aún así siento que sí le dio como esa sombra extra, digámoslo así, a los colores de encima. Además, eso nos permite que en que cada nuevo color, por así llamarle, este, am, se homogenicen, por así llamarle, porque tienen de fondo el mismo color. ¿Ok? Entonces, aquí nada más me lo estoy pensando qué otros colores poner. Entonces, yo creo que aquí voy a poner un amarillo. Si preparan unos colores, o sea, menos variedad de colores, ni se preocupen por
que repiten y demás, ¿no? A mí solo porque me gusta mucho este juego como de rompecabezas, le voy a poner un poco más de pigmento para distinguirlos de los otros. Este, ¿qué les decía? A mí me gusta mucho este juego de como rompecabezas de a ver si ya puse este color aquí, cuál pongo acá, pero sin problema pueden repetirse o hacerse uno y uno, si nada más van a ser dos colores más el del fondo. Eh, Pueden dejar uno sin pintar y ahí poner algún letrero, ¿no? Solo estoy como pensando ideas, ¿qué pasaría si no pinto alguno, solo lo pinto con marcadores? Uy, ahorita se me ocurrió otra cosa, un poco tarde porque ya terminé, pero ¿qué tal que si mezclan colores en cada corazón? Por ejemplo, aquí haberle puesto un poco de rosa. Uf, padrísimo. Pero bueno, se me ocurrió un poco tarde, ni modo. Este rojito por acá y casi ya terminamos. Ya nomás le quitamos la cinta para ver el gran final y pues ya después le pueden poner cualquier opción de este, poner más, de encima, ¿no? De decoración. Y acá finalmente voy a usar el azul. Este azul creo que me quedó un poquito saturado. Le voy a poner más agua, pero me voy a hacer más porque ya se me acabó. Y ya. Muy bien. Pues el último, un poco más de agua. Este sí lo quiero un poquito más transparente. Entonces también dentro de lo transparente que queremos esta segunda capa, como se pueden ver, me puse a jugar de repente un poco más concentrado, un poco más clarito. Ay, va a depender, uy, casi lo mancho. Va a depender mucho de sus pigmentos, de qué tanta agua o no poner, qué tan transparentes o no son. A la hora de hacerlo, ponerle blanco, se opacan un poco, déjenme poner un poquito más acá. Y pues ahí está. Entonces, pues me gustó muchísimo el proceso. Las ideas que también de repente me fueron surgiendo. Este, em, y vamos al gran reveal. No se ha secado todos los corazones, así que, pero lo que tiene cinta ya, entonces ese no va a ser problema. Aquí está, y con mucho cuidado voy a retirar mi cinta. Qué bonito. Definitivamente la cámara no se ve mucho, porque está claro, muy clarito, pero les prometo que sí está el fondo. Es un fondo muy sutil, pero uf, me encantó. Me encantó, me encantó por este efecto que hace la capa que va detrás, ¿no? Aquí se me está atorando un poco. Ah, porque es donde estaba el broche. Aquí lo estoy haciendo con mucho cuidado y muy pegado a la hoja. Y voilà, no se me... ¡Ay! Canté demasiado rápido, Victoria. Dije, no se me levantó un poquito ahí al final. Pero ahí están nuestros corazones. Qué bonito. Bueno, pues espero les hayan gustado. Entonces ya nomás pueden dejarlos así o pueden ponerles detallitos con plumón dorado o blanco o negro encima. ¿Sale? Muchas gracias.